Bueno, levántense todos. Van a reaccionar a un universo totalmente distinto. Así como, medio raro, ¿me entienden? Deku. Sí, señor. Así que preparémonos, que esto se ve muy interesante. Lida. Eso espero. Quiero que sea un evento emocionante, que entretenga, y que nos saque lágrimas. All Might. Así se habla, caballeros. Así que acomódense, traigan jugos y palomitas. Denki. Uy mano, ¿cómo que fufas? Eso suena entretenido, ¿cierto? Hyou. ¿Y tú qué estás tratando de decir, Denki? ¿Acaso no estoy aquí o soy invisible, mi cielo? Mirko. Así se habla, Hyou. Amárralo bien. ¿Quieres ayudar al canal? Escucha mi música en Spotify y en todas las plataformas digitales. Links en la descripción. Debe ser un cuento mal contado, porque yo el sol, tú la luna, pero yo brillo a tu lado. El portento de mi orgullo es demasiado, pero no hay orgullo que resista lo que en mi corazón has causado. Estas palabras, ¿quién las dice? ¿Mi gracia o Escanor? Da igual porque las diga, sigo amando, ¿no? Incluso siendo el uno a veces me siento pequeño frente a la inmensidad de que te aparezcas en mis sueños. Declaro sin lamentos que me voy porque yo quiero, que la muerte del león solo yo decidirla puedo. Por eso me sacrificaré por aquello que anhelo, y mi pecado más grande será no volver a veros. Miras a los ojos, vas a ver el sol, pero este sol también se esconde. Si me miras a los ojos, vas a ver un pobre hombre que no estuvo a la altura de lo que tu amor corresponde. Hyou. ¿Pero qué es esto? ¿Acaso es un rap triste o algo así? Creo que lo reconozco, ¿verdad? No sé dónde lo vi. Mina. Pues claro. ¿Cómo no te acuerdas? Es Escanor. El pecado del orgullo. Me sorprende verlo aquí ahora, Kirishima. Este hombre es el macho. Peludo, pecho plateado, dorsal de víbora, dientes de sable, el pináculo de los hombres. Denki. Vaya que lo tienes en un pedestal. Ríe suave mientras mira la pantalla, y mira cómo se sacrifica para salvar a sus amigos, Uraraka. Llorando discretamente, Escanor era tan noble, tan bueno, y ni siquiera tuvo el poder de declararse a su amada, o simplemente no fue correspondido. Mirko. Este sujeto, siendo tan fuerte, cargaba con un pasado demasiado duro para cualquiera, yo. Exacto. Este, es el Escanor que nadie conoce. El más fuerte, pero incapaz de tener a su amada. Shigaraki. Eso sí es una vida miserable, la verdad, y lo digo yo, que no soy precisamente el más alegre. All for One. El peor dolor, es el del corazón. Sacrificar su vida para salvar a los demás, eso es demasiado triste, ¿no lo creen? Tsuyu. Demasiado, pero, se dice que los más fuertes siempre cargan con las maldiciones más pesadas, ¿cierto? Mineta. Menos mal que yo no soy fuerte. Imagínense que me pase eso, no, gracias. Si me voy no me olvides, o al menos recuerda lo que fui, porque eres tú quien decides si heredas mi voluntad de seguir. Lo único que te pido, por favor, es que mantengas en tus ojos mi fuego, y que añores mi sonrisa. Un día la verás de nuevo. David. Con la voz entrecortada a la VRA, por Dios. ¿Qué son esas rimas? Dios mío. Me voy a poner a llorar, por Dios, Deku. Ya creo que entiendo. Este video, son recuerdos. De los que se sacrificaron, ¿verdad? Bakugo. Mirando la pantalla con los brazos cruzados, sí, definitivamente es raro ver algo así, pero no voy a mentir, es bastante emotivo. All Might. Murmura mientras observa la pantalla, al menos recuerda lo que fui, diablos, esas palabras me dolieron. Me recuerdan mis momentos de gloria, All for One. Tocado, aunque lo oculte demonios, esas palabras son fuertes. Uy, no. Esto está, muy fuerte. Por Dios, esto sí es triste. La pantalla dice, eres tú quien decide si heredas mi voluntad. All Might mira a Deku. Deku le responde con una sonrisa silenciosa llena de respeto y gratitud. Kirishima. Uy no, esa sí estuvo buena. Quiero que esté en tus ojos mi fuego. Esto es increíble, por Dios. Mina. Secándose una lagrimita, qué palabras tan bonitas, pero mi favorita fue, añora mi sonrisa, que algún día la verás de nuevo, esa, fue la mejor. Yaoyorozu. Colocándose una mano en el pecho, visiblemente afectada. Esto me está poniendo sentimental, por Dios, ¿ahora qué hago? Estoy a punto de llorar. Tanto pelear, no puedo alzar mi voz, así que diles por favor lo que te digo yo. Gracias por acoger a este lobo de mar como uno más, siendo un simple bandido. Gracias por haber sido mi familia y amigos. Perdona, padre,
que seguir aquí. Perdón abuelo, pero al final sí que descubrí tenía un motivo por el que nací. Morir por ti, hermano mío. Gracias por cada lección que aprendí junto a ti entre carcajadas. Gracias camaradas por haber querido a un bueno pasado. Toda la sala estaba llorando ante las palabras de Ace, mientras todos estaban a punto de llorar. Denki, secándose los ojos. Ay, Diosito, ¿por qué tuvo que ser este sujeto, que ni conozco, hacerme esto? Kirishima, ¿acaso estás llorando, Denki? ¿Estás bien? Mientras se seca la cara, sigue mirando. Mineta. Lo Junior. Deku. Por Dios, a Mineta sí que le afectaron las palabras, mientras se secaba los mocos. Las mujeres estarían llorando al ver esa escena de Ace. Mina, llorando a ríos. Por Dios, ¿por qué la vida es tan injusta con las buenas personas? Mira lo que pasó. Uraraka, ni que me lo digas, mira al pobre chico. Y nosotros pensando que iban muy bien, pero mira lo que pasa, Tsuyu. Mientras se secaba las lágrimas me hace recordar a mis amigos, y que algún día pueden faltar en cualquier momento. Si me voy no me olvides, o al menos recuerda lo que fui. Porque eres tú quien decide si heredas mi voluntad de seguir. Lo único que te pido, por favor, es que mantengas en tus ojos mi fuego y que añores mi sonrisa. Un día la verás de nuevo. Este puede que sea el último plato que... Hyo, tapándose la boca con una mano, tratando de contener el llanto. Por Dios, no soy capaz, esas palabras están demasiado fuertes, voy a llorar. Bakugo, tenso, con los puños cerrados, pero con los ojos brillosos. TCH. ¿Qué clase de idiota dice algo así antes de morir? Maldito Ace, Denki. Temblando un poco bro, no puedo, se me metió un océano en los ojos. Aoyorozu, secándose las lágrimas con un pañuelo. Esto ya es demasiado, no estaba lista para esto, emocionalmente no. Mirko, mirando fijamente la pantalla, con la mandíbula apretada. Ese tipo, tenía fuego en el alma, y lo apagaron como si nada. ¡Qué maldito mundo! Mina, sollozando sin parar. No puedo creer que haya dicho eso. Y con esa sonrisa. Con esa maldita sonrisa. Shoto Todoroki, muy callado, con la mirada baja. Su fuego era diferente, era cálido. No destructivo. Eso lo hacía especial. All Might, con la voz ronca, mirando el suelo. Esos son los héroes que no necesitan uniforme, solo un corazón dispuesto. Deku, lágrimas corriendo por su cara, apenas murmurando. Ace, fuiste más que fuego, fuiste esperanza. Mineta, llorando desconsolado, abrazado a un cojín. Y yo solo quería ver una pelea épica. No que me destruyeran el alma. Uraraka, susurrando con tristeza. ¿Será que nosotros también terminaremos así algún día? Tsuyu, sería, con la mirada triste. Puede ser, pero si es así, al menos que nuestras palabras signifiquen algo como las suyas. De gusto, y lo tomaré con gusto, pues creo que es lo justo. Encárgate de los demás, yo hago 5 vagones juntos. Si estoy yo en este asunto, no habrá ningún difunto. Por lo menos que no sea yo, quiero decir. Nunca sería un demonio, jamás prefiero morir. Lo importante de esta vida es que sabemos sufrir, pero no sabemos si se acaba o de otra forma va a seguir. Porque al fin y al cabo, aunque destrozado, si yo muero seguiré mirando desde algún lado. Y aunque ese demonio huya, seguiréis mi legado. Y seréis grandes pilares con katanas en mano. Levantad la cabeza y luchad juntos otra vez. Yo me marché con firmeza, mamá sabe que hice bien. Y algún día cuando acabe vuestra vida os veré. Y os felicitaré por ser lo que yo no pude ser. La sala se queda en silencio. En la pantalla aparece Rengoku, sonriendo con esa mirada llena de fuego y determinación, justo antes de su último combate. Hyo, llevándose las manos a la cabeza, casi gritando no. ¿Por qué están reviviendo malos pensamientos del pasado? ¿Por qué tenían que reabrir la herida? Kirishima, golpeando el sofá suavemente con los puños cerrados. Ese hombre fue un verdadero guerrero. Mantuvo su sonrisa hasta el final. Maldición. Deku, lágrimas en los ojos, apretando su camiseta con fuerza. Mantén tu corazón ardiendo. Esas palabras, no se me van a olvidar nunca. Bakugo, tiene los ojos vidriosos pero no deja que le caigan las lágrimas. TSK, él sí sabía lo que significaba morir de pie. Con honor. No como muchos. Denki, tirado en el suelo, con una almohada en la cara. Dios mío, por favor, ya basta. Este maratón es un ataque emocional directo al alma. Uraraka, sollozando bajito, apretando la mano de Mina. ¿Y cómo podía estar tan en paz? Sabía que iba a morir y aún así se preocupaba por los demás. Mina, llorando sin poder hablar bien. Rengoku, tú sí que fuiste un rayo de sol, y nos lo arrebataron. Mirko, cerrando los ojos con rabia contenida. Ese demonio, lo sabía. Sabía que Rengoku no iba a rendirse. Y aún así, All Might, mira en silencio. Sus ojos están húmedos. Susurra casi sin voz, murió como un verdadero símbolo. No por fuerza, sino por voluntad.
Shigaraki. Tocado, pero intentando disimularlo, ese tipo, sí que me habría dado batalla si viviera en nuestro mundo, all for one. Murmura, para sí mismo morir con propósito, morir sonriendo, maldita sea, eso sí duele, Yaoyorozu. Rompe a llorar completamente, no puedo más. Esto es demasiado para mi corazón débil. Primero hace y ahora esto. Mineta. Entre mocos y llanto voy a escribirle una carta al creador de estas cosas. No puede jugar así con los sentimientos humanos. Si me voy, no me olvides, o al menos recuerda lo que fui. Porque eres tú quien decides si heredas mi voluntad de seguir. Lo único que te pido, por favor, es que mantengas en tus ojos mi fuego y que añores mi sonrisa. Un día la verás de nuevo. No lloréis que me fui, sonreíd porque estuve. Cuando pienses en mí, te veré desde las nubes. Si me voy, no me olvides, o al menos recuerda lo que fui. Porque eres tú quien decides si heredas mi voluntad de seguir. Lo único que te pido, por favor, es que mantengas en tus ojos mi fuego y que añores mi sonrisa. Un día la verás de nuevo. Denki. Con la voz entrecortada, abrazado a un cojín. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué clase de tortura emocional es esta? Esto no es entretenimiento, es depresión pura. Hyou. Tiene la cabeza agachada, el flequillo le cubre los ojos. No puedo más, esas palabras, me atravesaron el corazón. Kirishima. Golpea el pecho con el puño. Estos tipos eran verdaderos hombres. Con fuego en el alma. No se rindieron ni en su último respiro. Mina. Sollozando sin poder detenerse porque los mejores siempre se van. ¿Por qué tienen que ser ellos? Yaoyorozu. Con una expresión completamente deshecha. Yo, nunca había sentido tanto respeto, dolor, y admiración al mismo tiempo. Deku. Mira la pantalla con los ojos llenos de lágrimas, en completo silencio. Finalmente susurra. Quiero ser como ellos, vivir con propósito, y proteger a todos, hasta el final. Bakugo. Mira hacia otro lado, limpiándose una lágrima rápido sin que lo noten. TCH, no me miren, no es nada, polvo en los ojos. Uraraka. Aferrada al brazo de Tsuyu, temblando. Esto ya no es solo ficción, esto se siente real, como si los hubiéramos conocido de verdad. Tsuyu. Susurra mientras aprieta los labios para no llorar de nuevo. 3 grandes almas, 3 sacrificios, y nosotros aquí, sintiéndolos como si fueran parte de nuestra historia. All Might. Mira la pantalla en completo silencio. Luego baja la cabeza y dice con respeto profundo. Que sus llamas nunca se apaguen, que su legado viva en nosotros. Mirko. Golpea el brazo del sofá con impotencia. Maldita sea. Así no se juega con el alma de la gente. Estos 3 eran fuego puro. Shigaraki. Mirando la pantalla, en silencio. A veces, ni los villanos pueden odiar a héroes así. All for one. Incluso él cierra los ojos con seriedad. El verdadero poder, es el que deja huella, incluso después de la muerte. La sala queda completamente en silencio. Solo se escucha la música melancólica del video, mientras el último mensaje aparece en la pantalla. Y bueno gente, hasta aquí llegó el vídeo de hoy, así que espero que se os haya gustado el vídeo y suscríbete al canal para más vídeos de estos, y susca el otro canal también gente, y comenzamos con los saludos gente, y bueno gente, estas son las personas que les mando un saludo muy especial. Os quiero mucho y gracias por estar cada día, los quiero gente.